Compañeros, buenos días a todos. Espero que, este, que estén bien. Eh, la pregunta que nos decía ahorita Irving es, bueno, ¿qué pasa cuando, ya ven que hablábamos ayer sobre la parte humana, ¿no? La parte del criterio, del que alguien diga, bueno, para mí, aunque el estándar dice esto, recuerden que son evidencias, entonces, para alguien, algo muy concreto. Este, Yo cuando veo la cédula cero, pues nada más la reviso y digo, a ver, pues Irving es físico, Miguel es físico teórico, Yolanda es química, y así. O sea, y yo tengo compañeros de evaluadores que dicen, ah, no, yo quiero el título. O sea, yo quiero el título de Leti, yo quiero el título de Adriana, ¿sí? Entonces hay esa disparidad porque el estándar no te lo especifica que esa sea la evidencia, ¿sí? Pero hay gente que te puede pedir los títulos y hay gente que no. Y les digo, yo, así que como yo alguna vez también trabajé para recursos humanos, bueno, no trabajé, sino también colaboraba con ellos cuando trabajaba para centro de cómputo o cuando estaba en la administración. Sí hay maestros que no tienen títulos, ¿eh? Y hay gente, y ha pasado casos de gente que incluso enseña y ni siquiera tiene una licenciatura, ¿no? Entonces, sí, ya es muy viejo, ¿eh? La gente, estamos hablando de gente de 60, 70 años, o sea, ya la mayoría ya se están jubilando, pero sí hay casos, ¿eh? Hay casos de gente que no tiene la manera de hacer evidentes sus estudios, entonces, ahora, en la parte de que, como decía Elvin, bueno, ¿qué pasa cuando, y eso nos ocurrió, me ha ocurrido por lo menos dos veces, de que, de que no pasas la acreditación, sobre todo ese es el detalle, que no pasas la acreditación y y te dicen, sacaste algunos unos o sacaste algunos dos. Entonces, tienes el derecho de réplica, tienes alrededor de 1 o 2 semanas para juntar papeles y el comité se vuelve a reunir. Normalmente ya de manera, yo todo es virtual. Entonces nos mandan nada más se vale que tú puedas hacer una réplica de los unos y los dos, nada más. O sea, lo que te calificaron como tres o, bueno, obviamente cuatro, pues es perfecto, ¿no? Pero si te pusieron varios tres y tú te quieres quejar de esos, normalmente así sí no importa mucho. Lo que importan mucho, obviamente, son los unos y los dos. Entonces haces una réplica, se supone que puedes, alegar y tienen razón, a veces como nos dan muchos papeles, nos dicen, es que lo que el, este, el acreditador no vio está en el documento tal y en la hoja tal. Y ya lo volvemos a checar y ya está ahí. O igual nos ocurrió hace poco, precisamente con la sesión de hoy, de que decíamos, es que no tienen consejo de vinculación de la carrera y haz de cuenta que nosotros terminamos la visita un viernes y el lunes nos llega la réplica y nos llega el papelito donde decía que sí existía, ¿no? Claro que el papelito estaba fechado de ese día, ¿no? O sea, en ese momento juntaron a gente de afuera y hicieron una minuta y nos entregaron de que ese organismo existía y pues ya no tuvimos manera de, o sea, claro, ya después nos quejamos y ya nos dijeron que ya no se vale hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de que algo que no tenías y resulta que lo inventan casi en ese momento. Entonces, sí se vale. Obviamente sí se vale y aunque no tienen, bueno, de las réplicas que me ha tocado, no sé, de unas tres, solamente una ha funcionado, las otras dos no. Las otras dos no. De hecho, una vez me tocó una universidad que replicó dos veces y las dos veces lo bateamos, o sea, es muy raro, o sea, sí, obviamente nosotros nos podemos equivocar y eso ocurre, pero precisamente es lo que tratamos de cubrir entre los tres. Y yo lo que he visto mucho con la gente de los otros comités es de que tratan de tener mucho cuidado, de que digas, cuando pones un 2 tienes que tener muy bien los argumentos para ponerlo. Entonces, eh, no sé, te digo, en mi caso una efectividad del 33%, o sea, de tres solamente una pasó. Y y eso porque te digo, entregaron papeles
que hicieron en ese momento, o sea, que no existían durante la visita. Ya después nos dijeron que eso ya no se va a valer. Entonces, claro. Ahora, hay otro caso, rápidamente. El otro caso es de que, como lo que les dan a ustedes, o sea, empieza la evaluación y de repente te das cuenta que vas muy mal, o sea, que te faltan muchas cosas, ¿no? Entonces, te dan una prórroga. Te dicen, ¿sabes qué? En lugar de la evaluación sea el 30, la vamos a hacer el 15 de la siguiente semana, ¿no? Entonces, nos pasó hace poco, el año pasado creo, eran 6 programas que estaban evaluándose. Los evaluadores de varias carreras empezaron oye, ¿sabes qué? Te falta esto, esto, y empezaron a ver que faltaba un montón antes de la evaluación. La evaluación empieza un mes antes, ¿eh? En un mes antes empezamos a revisar, a checar todo. Entonces, antes de la visita, antes de que en teoría fuéramos y todo, empezamos a revisar un mes antes. Entonces, ¿qué es lo que les está ocurriendo a ustedes? O sea, les están diciendo, ¿saben qué? Les falta video, les falta esto, les falta lo otro. Y sí, normalmente los evaluadores tratamos de ser específicos, de decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, en laboratorios, ¿no? Las medidas de seguridad, la señalética, las listas de asistencia, ¿sí? Las prácticas, etcétera, etcétera. Y de nuevo, depende lo minucioso que sean los evaluadores. Hay evaluadores que, por ejemplo, muchas veces que vas de rápido dices, no, pues con que vea las evidencias así levemente, ¿no? Y hay otros que de plano sí te revisan hasta lo que no. O sea, te revisan perfectamente todas las unidades, todos los temas y si eso la granularidad de la evaluación depende del evaluador. Obviamente depende del evaluador, les digo. Yo he tenido compañeros que son muy, muy minuciosos, entonces, y yo no soy tanto, entonces. Pero bueno, como voy de coordinador, pues gracias a Dios ellos me hacen la chamba pesada, ¿no? Entonces, bueno, eso me facilita mucho. Pero sí, sí hay manera de quejarse, ¿eh? Sí hay manera de pedir de hecho, les digo, en una que me tocó que replicaron 2 veces, la primera réplica se quejaron de discriminación. Digo, porque a una universidad, de indigenista, entonces como que están acostumbrados a eso, entonces se quejan, hay una segunda réplica, vamos de nuevo, hacemos todo el proceso y de todas maneras no pasaron, porque pues no habían forma, o sea, prácticamente calificamos casi igual que el primer equipo, así que es muy difícil, pero bueno, de la experiencia que he tenido, las réplicas casi muy poco, funcionan y por ejemplo en la última evaluación, de lo que he aprendido, hablé muy, muy bien con el coordinador y le expliqué por qué había sacado esa calificación. O sea, sí pasaron, pero pasaron por 3 años. Ellos querían 5. Entonces yo le expliqué por qué no sacaban los 5 y la verdad el cuate se portó muy bien y me entendió perfectamente y no replicó, ¿eh? No replicó, dijo, no, pues está bien. O sea, como alguien que se saca el 7 o el 8 y dice, pues es que es cierto, eso es lo que corresponde, ¿no? Y como que no hubo problema. Hasta aquí antes de empezar, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta? Maestro, Marceleño, ayer que estaba haciendo la tarea, ahí viene que participación en actividades extracurriculares. ¿Qué se puede Ajá. tomar como actividades extracurriculares? Para actividades extracurriculares sería, por ejemplo, visitas industriales. Sería por decir, hay instituciones que hacen, por ejemplo, el día de la carrera, ¿no? Que alumnos y maestros conviven y de alguna manera trabajan. Otra actividad extraescolar es la de cuando traen a los egresados o los empleadores para que convivan con los maestros y con los docentes. O sea, son actividades que no propiamente forman parte de la currícula. Es que pueden ser muchas. Les decía que por ejemplo, yo tenía una coordinadora que era maestra de baile, ¿no? Entonces, y también era coreógrafa y también ayudaba en el teatro, o sea, tenían un grupo de teatro en la institución. O sea, ese tipo de cosas que no son académicas 100%,
que bueno, que no son materias, en pocas palabras, cualquier cosa que no sea materia. En un momento dado podrían ser, por ejemplo, ustedes que participan en concursos de ciencias básicas o cosas por el estilo, se supone que eso no necesariamente forma parte de la currícula, ¿sí? Digo, o sea, se me ocurre. Es que puede ser muy amplio, Clubes ¿sí? de lectura, Sí, deporte. ándale, club de lectura, que si tienes algunos equipos o sea, deportivos, digo, que participas con los alumnos y pues simplemente las conferencias, ¿no? O sea, hay instituciones que tienen conferencias y que, por ejemplo, contactas a egresados y que te dan una plática para tus chavos, entonces, eso es extracurricular, no forma parte de la retícula ni cosas por el estilo, ¿no? Sí, pueden ser desde cosas 100% académicas hasta cosas no necesariamente académicas, ¿no? O sea, como les digo, actividades de integración, en algunas instituciones es muy importante, ¿no? O sea, que los chavos y los docentes se sientan parte de la carrera. O sea, el que veas, por ejemplo, que veas a este, a Irving no como el maestro Irving, sino como Irving. Y que, bueno, en México no tenemos mucho esa cultura, ¿no? Pero, por ejemplo, en Europa, pues yo puedo ponerme borracho con el docente y llegando a clase es el docente, es el maestro, el doctor, o sea, te separan muy bien esas cosas, ¿no? Pero es bueno porque de alguna manera también te das cuenta que somos personas, ¿no? Entonces tenemos familia, intereses, etcétera. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces continuamos. Este, Estábamos con lo que veíamos ayer, lo que son los objetivos educacionales y grupos de interés. Los objetivos educacionales, son declarativos que describen los logros, yo creo que es la parte más importante, logros de nuestros egresados. Ayer nos quedamos platicando un buen rato, Castorena y yo, y me dijo un término que me gustó mucho, que decía, ¿en qué versión vas? Entonces, nosotros podemos pensar que el estudiante que ingresa es la versión cero, es el chavo que viene de educación media superior y básica, y aquí llega con la versión cero. A partir de lo que está aquí termina en una versión uno, pero la escuela tiene que definir una versión 2, o sea, ¿a qué va a llegar? Y eso es muy importante porque de alguna manera evita que la escuela se lave las manos. O sea, ¿por qué me refiero a eso? Porque yo puedo decirle, no, pues yo ya te eduqué y arréglatelas como puedas, ¿no? Consigue trabajo como puedas, desarrollate como puedas, y eso no se vale, o sea, eso obliga a la escuela a que diga, lo que voy a enseñar te va a servir para que a partir de cierto tiempo vas a lograr estas cosas, ¿no? O sea, sea la base obviamente, si yo te voy a decir que puedes hacer empresas, no lo vas a hacer terminando la carrera, digo, eso es tonto. Puede ser que en 3 años, 5 años tengas tu pequeño negocio, ¿no? Pero te dimos las bases. ¿Que vas a ser gerente? Pues tampoco, ¿no? Si yo acabo de terminar la carrera, pues no voy a ser el jefe de proyecto, gerente. Eso lo vas a lograr después. Pero si te dimos las bases, o sea, te dimos la versión uno para que tú llegues a la versión 2. Entonces, de alguna manera obliga a la institución a comprometerse a que sus conocimientos sirven para algo más allá, ¿no? O sea, no nada más es algo teórico, ¿no? No es la torre de marfil. Entonces, es muy importante. Los objetivos educacionales se definen con los grupos de interés. Ahorita vamos a ver la definición, ¿sí? Eso lo ves con la gente de afuera, con qué necesitan ellos, ¿sí? Los atributos del egresado podemos verse como la versión uno. Declarativos que describen las capacidades al momento de egreso, ¿sí? Yo termino en 1990 y recuerdo que mis capacidades pues eran hacer programitas, teóricamente sistemas y ya. Entonces, pero por ejemplo, yo no sabía tratar personas, o sea, bueno, o sea, el usuario, ¿no? Las secretarias, el contador, no lo sabía. O sea, no venía dentro de mi atributo de egreso.
eso lo fui desarrollando con el tiempo, ¿no? A tratar a la gente, a saludar. Yo recuerdo cuando llegué a servicios escolares, las compañeras, lo primero que me dijeron es que aquí se saluda y una por una, y eran puras mujeres, ¿no? La mayoría. Entonces, así como que, pues, buenos días, Nachita, buenos días, Rosy, buenos días, Martita, buenos días. O sea, ese tipo de cosas no viene en tu atributo de egreso. El cómo tratar, por ejemplo, los maestros de básicas, lo que era blanco, o bueno, no de la rosa, sí, creo que sí era de básicas todavía. Tratarlos era, wow. Y eso ya es un objetivo educacional. Sí, el atributo de egreso es con qué termino. O sea, qué habilidades obtengo durante mi estancia en la escuela. Y el objetivo educacional es qué logro o qué habilidades a partir de mis atributos de egreso desarrollo en un determinado tiempo. ¿Sí? Luego, estas definiciones son importantes. Cuando yo tengo un atributo de egreso, tengo que describir un declarativo que describe cómo cumplo un atributo, ¿sí? O un objetivo educacional. ¿Sí? Alguien me dice, un objetivo educacional es que sepas trabajar en equipo. Ok, pero ¿cómo, bajo qué criterio le llamas trabajar en equipo? Porque sabemos que es muy variado, ¿no? O sea, la gente le dice, a ver, en equipo lo hacemos entre cinco, pero de esos cinco trabajan tres y los otros dos nada más se apuntan. O al revés, trabajan tres, pero los otros dos trabajan en otro equipo de otra materia y ya. O sea, realmente no trabajaban en equipo. Trabajar en equipo implica muchas cosas, como les decía, un líder, una planeación, una aportación de todos los elementos, o sea, todos los que trabajan en el equipo aportan sus habilidades. Entonces, bueno, en este caso el declarativo te tiene que describir cómo cumples un determinado atributo, como por ejemplo un atributo, solucionar problemas aplicando las ciencias básicas. ¿Qué criterio deberías de tener para decir realmente soluciona problemas usando matemáticas, usando física, usando química? O sea, tendrías que tener ciertos criterios. ¿Sí? Pongamos un caso, bueno, yo digo, como les decía ahorita, el ingeniero de sistemas, yo termino y debo de tener una alta capacidad una buena capacidad de hacer sistemas. Viene la parte de los indicadores. En los de indicadores ya es específico, ¿sí? Pongamos un caso de un indicador, la capacidad tus habilidades de programación. ¿Por qué puede ser específico? Porque yo puedo decir, para el tercer semestre, el chavo debe de saber hacer estructuras, debe de saber hacer algoritmos básicos, debe de poder crear subrutinas, debe de poder crear tal. En el tercer semestre. En el sexto debe de saber ya hacer sistemas, debe de poder integrar diferentes cosas, diferentes tecnologías. Y en el noveno, ¿no? En el noveno, pues ya tiene que ser súper bueno, ¿no? Debe de poder trabajar en diferentes ambientes distribuidos, debe de poder trabajar en diferentes plataformas, diferentes lenguajes. Entonces, en cada uno hago un indicador, en donde el indicador me va a decir algo que pueda ser observable y específico. O sea, pongamos un objetivo, saberse comunicar. Saberse comunicar, wow, pues es muy... Hay de la gente que habla demasiado como yo, hasta la gente que es muy reservada. Entonces, el indicador debería de poderte medir eso, de decir, todos nuestros estudiantes deberían de poderse comunicar de tal nivel para arriba. O sea, esa es la diferencia y es importante. Y esto es muy complicado de definir, el criterio de desempeño y el indicador, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de las materias, podríamos decir, un examen, si sacas el 100, pues significa que sabes hacer esto, esto y esto. Tienes el indicador es las calificaciones, todo eso, y el criterio de desempeño es qué tal habilidad tienes para poder comprobar o justificar el atributo de egreso. ¿Sí? O sea, vamos a verlo más a detalle, ¿no? Esto,
Pero les digo, esto cuesta mucho trabajo hacerlo. Ayer que estábamos platicando, eh, me venía la idea de que no significa que la primera vez que tú hagas un criterio de desempeño y un indicador ya está bien. Esto es un proceso iterativo. Es decir, vamos a crear los primeros, luego los vamos a comprobar para ver si es cierto, y luego si fue cierto y todo jaló perfectamente, pues ya lo hicimos. Pero si no, pues hay que corregirlos y los volvemos a probar, evaluar, comprobar y a corregir, y así. O sea, tenemos igual versiones, ¿no? O sea, la primera, pues es como le entendemos, y luego ya con el tiempo, pues lo vamos, eh, lo vamos mejorando. Esto es iterativo, no es algo así de que a la primera, qué bueno que a la primera nos salga, ¿no? Pero no necesariamente tiene que salir a la primera, o sea, podemos empezar y a partir de eso, de los ejemplos que les voy a mostrar, les voy a mostrar que no están necesariamente bien hechos, ¿no? O sea, y son algo que entregaron. Entonces, precisamente una de las razones que nosotros les criticamos fue de decir, oigan, les faltó, ¿no? Pero ok, esta es la versión uno, ¿no? Quizás en 3 años ya tengan la versión 3 o 4 y quizás para entonces ya se dieron cuenta qué cosas hay que cambiarle, ¿no? Para que tú puedas hacer todo esto, primero tienes que saber la misión de la carrera. O sea, la carrera, ¿a qué va enfocado? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es? Recordemos que es como cualquier, pues al final de cuentas es una organización dentro de la organización, o sea, dentro del TEC, pues está formado por carreras, departamentos, todo eso. Entonces todos tienen una misión. Luego, tenemos los objetivos del programa bueno, prácticamente todos lo tienen ya en sus perfiles de ingreso, de egreso, etcétera. Los atributos de egreso obviamente están relacionados con esto. Es decir, que cuando yo voy a dar clase en mecatrónica, yo tendría que leer cuál es la misión, cuáles son sus objetivos. Y ahorita apenas están haciendo esto, los atributos del egreso, los criterios de desempeño y los indicadores. La parte de más abajo, lo que nos tiene que decir es que de una manera comprobable, cualitativa o cuantitativamente, te permite medir esas, esas habilidades que tú estás diciendo que van a tener tus egresados. Por ejemplo, la habilidad de hacer experimentos. El indicador, mucho de esto ya lo hacemos, ¿eh? No sé si recuerdan en las instrumentaciones, hay una parte donde nosotros definimos indicadores. O sea, indicadores ya los tenemos. El detalle es que tenemos que ligarlo con todo esto. O sea, decir, si nuestros indicadores están relacionados con criterios de desempeño y con qué criterios de desempeño, cómo están mapeados o relacionados con los atributos. Este, Déjenme ver si tengo, debería de, este, en el curso anterior que tuvimos la semana pasada, este, tuvimos los... Sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí me están viendo todo y demás, sí. Mejor, sí, 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 sí. Sí está compartiendo, ok, Sí. perfecto. Sí. ¿Se acuerdan cuando hacemos nuestras queridas instrumentaciones? Cuando hacemos la instrumentación, ¿se fijan que esto ya lo hacemos? Ya tenemos niveles de desempeño que aquí, en realidad aquí el nivel de desempeño nada más te lo pone como una escala, ¿no? Pero se supone que ya tenemos indicadores de alcance y ya tenemos pues nuestros, ¿cómo se llama? O sea, eso ya lo hemos hecho, porque ya no lo exigen en las instrumentaciones, ¿no? Pero el detalle es que esto hay que relacionarlo con criterios de desempeño y hay que relacionarlo con los atributos de egreso. O sea, decir, por ejemplo, investiga y utiliza notaciones para representar conjuntos. ¿Esto qué tiene que ver con el criterio de desempeño y ese criterio de desempeño que tiene que ver con el atributo de egreso? ¿Y en qué nivel? Vamos a ver más adelante eso, pero esto es interesante porque eso ya lo hacemos, ¿eh? Esto ya existe. Habría que ver, y eso es parte de la revisión,
de que si lo estamos haciendo bien o no, ¿sí? Precisamente es lo interesante del estándar, que te permite relacionar muchas cosas y a partir de todo eso que relacionas te das cuenta si tiene sentido o no lo que haces. O sea, yo puedo decir así teóricamente, ¿no? Antonio Zárate en una de sus inspiraciones, después de tomar 2 litros de Coca-Cola, puede decir, es que el alumno debería de tener esto y esto y esto. Pero ya cuando tú lo relacionas con el objetivo educacional y que te diga el empleador, el egresado, todos ellos que te digan, oye, es que eso no me sirve. Yo quiero que haga esto y que haga el otro. Pues, wow. Objetivos educacionales. Son declaraciones de los logros, ¿sí? Están relacionados con las necesidades de los grupos de interés, ¿sí? Representan una cuantificación del avance hacia el logro de una misión. O sea, por eso está relacionado con la misión. Se supone que la idea de nuestros egresados es que cumplan la misión de la carrera. O sea, la carrera, pues, normalmente todas las carreras tienen cierta misión social. O sea, tienen un efecto no nada más de que el muchacho gane 20,000 pesos a la quincena, ¿no? O sea, la idea no es esa, la idea es de que cumplan una función. Entonces, eso es, por ejemplo, en algunos casos la misión es desarrollar el lugar, ¿no? Por ejemplo, hay ciudades muy pequeñas que la carrera intenta crear fuentes de empleo. Entonces, eso es un objetivo educacional, que creen fuentes de empleo para las personas que están ahí, ¿no? Constituyen una visión de éxito de verdad, porque muchas veces usamos esta palabrita y decimos, a ver, tienes éxito, ok, pero ¿cómo lo mido? ¿Con respecto a qué? ¿Sí? No, pues que eres feliz, pues menos, ¿no? Entonces, no, el objetivo educacional lo define la gente de afuera conjunto con la academia, ¿sí? O sea, nos ha tocado con los empleadores y con los grupos de interés que de repente empiezan a pedir y a pedir y a pedir. Y bueno, en algunos casos me ha tocado verlos feo, que les digo, ok, oigan, espérense, o sea, piden mucho, pero realmente eso es factible o no. O realmente, ok, sí se puede, pero a cierto tiempo. Y aparte, pues, ¿cuánto van a apoyar ustedes, no? Porque a diferencia de lo que hacemos normalmente, que significa que le decimos a la gente de fuera, vengan, tómense unos cafecitos con nosotros, platíquenos y ahí nos vemos. No. En los objetivos educacionales, los grupos de interés ayudan a definirlos y aparte después ayudan a validarlos. O sea, ya cuando el egresado estuvo en la empresa, no sé, Valeo durante 5 años, le preguntamos a la gente de Valeo, oye, ¿realmente el muchacho llegó a alcanzar eso? O la muchacha, o quien haya sido. ¿Realmente lo que prometimos es alcanzable o realmente no es alcanzable? ¿Realmente tiene pertinencia, que es algo súper importante? O sea, ¿realmente lo que pediste te iba a ayudar o realmente lo pediste nada más por pedir, ¿no? Porque muchas veces así es la gente, ¿no? Pide por pedir y ya cuando te das cuenta dices, no, pues es que eso yo no lo quería o no me interesa, ¿no? Entonces, esto lo definen los grupos de interés junto con la academia. Y esto va a definir todo lo demás. ¿Sí? De hecho, ayer estaba haciendo un diagrama en que espero que no era el FODA, perdón, no es este. En que podemos ver esto como lo he dejado aquí está. Verlo gráficamente de la siguiente manera. Yo tengo mis grupos de interés. Ellos pueden ser personas físicas, personas morales. Ellos me ayudan a definir mis objetivos educacionales. O sea, ¿qué es lo que quiero lograr de los estudiantes? La versión 3.0 o cosas por no, 2.0. Esto tiene que estar relacionado y mapeado con los atributos de egreso, obviamente. Sí. Tiene que haber una correspondencia porque dices, a ver, ¿cómo va a poder llegar a esto si no obtiene esto primero? Es decir, yo egreso en 1990 y uno de mis atributos es que sabía hacer programas. Entonces, a partir de saber hacer programas, empecé a satisfacer las necesidades
bueno, trabajaba para la Facultad de Ingeniería, ¿no? Para servicios escolares. Entonces, a partir de mis habilidades de egreso, cumplo un objetivo educacional que era, pues, satisfacer necesidades, hacer programas que sacaran calificaciones, listas, reportes, estadísticas, etcétera. Entonces, el objetivo educacional es definido por los grupos de interés, por la gente de afuera, pero obviamente asistido y ayudado por la academia de la carrera. En cierta manera deberíamos de participar en esto. Cuando tenemos esto, entonces creamos esto, nuestros atributos de egreso. Ahora, la gente puede crear los atributos de egreso de lo que sea, ¿no? Podemos decir que nuestros estudiantes van a terminar con bla, bla, bla. Pero estos tienen que tener una relación de mapeo también con los atributos de CASEI. CASEI define 7 atributos, ahorita vamos a ver, 7 atributos estándar para todas las ingenierías, sin importar si son civiles, mecatrónicos, sistemas industriales. Entonces tiene que haber un mapeo entre estos y estos, una correspondencia que se va a llenar en las cédulas. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros no hemos llegado a estas dos partes, o sea, nosotros me refiero a las carreras, o sea, la especialidad y las academias que podemos llamarle de apoyos, SEA, industrial, básicas. Entonces lo que vamos a trabajar es en tratar de crear nuestras materias. Bueno, aquí ya no lo puse, pero la idea es de que yo voy a tener mis materias. O sea, vamos a tener, por ejemplo, nuestras queridas, por ejemplo, cálculo diferencial, eh, estadística, no, perdón. Ok, vamos a tener cálculo, vamos a tener estadística. Y esto tiene que mapearse para lograr esto, ¿sí? O sea, tiene que haber una relación entre cálculo, por ejemplo, para decir, a ver, cálculo con qué atributo está relacionado, puede ser con el 1 y con el 5. Estadística, ¿con quién está relacionado? Pues con el 3 y así. Y luego se supone que nosotros por transitividad de la materia está relacionado con este y de este está relacionado con este. Es decir, la materia cumple con el atributo de egreso del programa y este atributo cumple con el atributo de egreso de CASEI. Como esta parte no existe, o sea, estos atributos no están todavía muy definidos, lo que vamos a hacer es cambiar esta flechita y en lugar de apuntar para acá, vamos a apuntar para acá, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es nos vamos a basar en el estándar y cuando la academia de la carrera defina esto, pues lo único que tenemos que hacer es cambiar esto. Lo único que tenemos que decir es que ahora en lugar de que apunte para acá, ahora apunte para acá y ya. Es decir, nada más que cambiamos el atributo de egreso, el nombre en realidad, porque todo lo demás debe de ser lo mismo, ¿sí? Pero eso nos permite de alguna manera ir avanzando, ¿sale? Entonces, características de los OE. Primero, tienen que ser una declaración amplia y algo que se pueda lograr. O sea, que yo diga, mis egresados, van a ser presidente de México, pues obviamente que no es tan fácil. O que mis egresados, bueno, hay ciertas cosas que son factibles, ¿no? Eh, también depende, ¿eh? O sea, por ejemplo, si yo tengo una comunidad muy pequeña y decir que mis egresados van a cambiar la comunidad, pues no es tan fácil de lograr, ¿no? Tiene que ser enfocado a algo lograble, algo que sea normalmente máximo en un periodo de 5 años. Verbos activos, todo eso que hemos visto en las taxonomías de Bloom y demás también se aplica, ¿eh? O sea, también se aplica en ese tipo de cosas, ¿no? De que esto está muy complicado, claramente escritos. La gente le encanta agregar de que van a hacer esto y van a hacer lo otro, pero regresando al concepto práctico, no prometas de más, ¿no? Porque luego después, ¿cómo cumples? Tienen que ser adaptables.
Un ejemplo clásico, el teletrabajo. Si ustedes hubieran visto en 2019 o principios de 2020 que teníamos que educar a nuestros chavos para que pudieran hacer teletrabajo, pues nos hubieran dicho, ¿y para qué, no? Pero pues ahora prácticamente va a ser obligatorio. Vamos a tener que definir que el muchacho tiene que tener la capacidad de poder trabajar a distancia, ¿no? Y es algo que no existía. Y así les puedo decir muchas cosas. O sea, bueno, el teletrabajo sí existe y tiene años. Yo tengo una exalumna que vive en el Istmo de Tehuantepec, pero trabaja para compañías en Ciudad de México. Entonces, y lo mismo pasa con exalumnos en Campeche y en otros lados. O sea, el teletrabajo ya existía. Lo que pasa es que ahora ya se considera como algo prácticamente obligatorio, ¿no? O sea, todos tenemos que poderlo hacer. Y tiene que ser consistente. Obviamente la institución tenemos una misión, la carrera tiene una misión y pues todo tiene que ser alineado y consistente, ¿no? No puede ser que por un lado prometamos una cosa y por el otro lado otra, ¿no? Luego, regresando al concepto de los grupos de interés, este, debe definir de manera cuidadosa, ¿sí? Por ejemplo, las universidades tecnológicas en sus estatutos dicen claro para todos, así ahí se lavan las manos. Nuestros grupos de interés son los egresados y los empleadores. Párale de contar. Pero pongamos el caso del tecnológico. El caso del tecnológico, las carreras de electrónica y de mecánica podrían declarar, o opino que deberían de declarar como grupo de interés a los posgrados. ¿Por qué razón? Porque deberían de preparar a sus estudiantes de licenciatura para que por lo menos algunos busquen terminar la maestría. Entonces, sería como el grupo de interés, la gente de la maestría participaría en la definición de qué características quieren de los egresados para que puedan entrar al programa. Varias instituciones, la UNAM, el Politécnico, sus posgrados, la mayor parte del mercado son sus propios programas de licenciatura. Entonces aquí el grupo de interés podrían ser los egresados, los empleadores y los posgrados, ¿sí? Puede ser muy variado, ¿eh? Hay localidades donde el gobierno local es un grupo de interés, o sea, cualquier grupo que de alguna manera le interese y les decía, el Tecnológico de San Luis, las escuelas, buena parte de los estudiantes, un porcentaje, no sé cuánto, de los estudiantes que salimos en los 80s y 90s, fuimos docentes. Entonces, un grupo de interés eran las escuelas, ¿no? O sea, porque nos tenían que haber dicho, pues, oigan, si muchos de ustedes salen como docentes, entonces, pues prepárenlo para eso, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que se hace normalmente, tiene que haber un consejo consultivo donde están representados los grupos de interés. Normalmente antes, cuando abrías una carrera o abres actualmente una especialidad o una maestría, haces un documento donde dices, la maestría es lo máximo, es pertinente, bla, bla, bla. Pero no estás obligado a presentar un consejo donde valide que tu carrera sea, que alguien va a contratarlos, ¿no? O sea, anécdota rápida. La semana pasada estaba una amiga de mi hija, las dos están en bachillerato, y la muchacha, la amiga de ella, le dice, es que yo quiero estudiar letras hispánicas en la Autónoma de San Luis o en la UDG. Y te quedas pensando, ¿no? Y dices, bueno, ok, suena muy bonito y todo, pero ¿en qué va a trabajar, no? Y mi hija, bueno, sí, se queda y dice, no, pues es que yo quiero trabajar en nanotecnologías. Y te quedas pensando en los dos aspectos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué quieres estudiar eso? Bueno, pues porque hay trabajo y porque el medio ambiente y cosas así, ¿no? Entonces, te quedas pensando y dices, bueno, las dos están pensando en cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, pues lo mismo tenemos que hacer con nuestras carreras, de decir, bueno, ¿realmente le interesan a alguien? ¿Realmente va a haber gente que los contrate? ¿Van a impactar? Pero tienes que tener evidencia. Y aparte tienes que tener este consejo donde tienes representantes de los grupos de interés. Es como un consejo de vinculación de la carrera
que no nada más te van a ayudar a definir los objetivos educacionales, te van a ayudar a validarlos. O sea, cuando van saliendo los muchachos, ellos te van a decir, oye, ¿realmente el muchacho cumple con los objetivos educacionales o no? Y eso es muy importante porque es lo que les comentaba ayer de que es bueno que alguien de afuera te revise. Porque cuando nos revisamos nosotros mismos, así como que nos apapachamos, ¿no? O sea, digo, no, pues es que Antonio Zárate es bien trabajador, ¿no? O Antonio Zárate es guapo y así, ¿no? Obviamente que no. Pero sí, siempre es bueno que alguien más te evalúe. Y en el caso de las carreras es indispensable que tenga que ser tus grupos de interés. Hasta aquí, compañeros, antes de continuar, ¿alguna duda? ¿Quedan claros los conceptos de grupos de interés y de objetivos educacionales? Sí, bueno, para Sí. mí sí. Sí. Sí, queda claro. Alguien que no le quede claro, que no diga, a ver, qué es el objetivo educacional y qué es el grupo de interés. Queda claro. ¿Sí queda claro? Perfecto. Entonces, ok, el estándar dice, el programa de estudios tiene institucionalmente definido grupos de interés y mecanismos y estrategias de análisis e incorporación de los elementos relevantes para la mejora continua. Y eso es muy importante porque nos presentan, que dicen, ya los definimos y tenemos fotos y nos tomamos el cafecito con los empleadores y con los egresados. Pero cuando le decimos a los egresados y empleadores, oigan, ¿y ustedes los mandan llamar seguido? No, pues nunca. Oigan, ¿y ustedes revisan los objetivos educacionales? No, pues nunca. Entonces, pues decimos, no, pues es puro cuento, ¿no? O sea, realmente tienen que, no nada más se trata de que ya vine a la escuela, ya les apoyé y ahí nos vemos, ¿no? No, es participar. Y es muy importante. Evidencias, un documento que enliste y justifique la inclusión. O sea, por ejemplo, yo puedo justificar en electrónica que incorporo al programa de maestría como un grupo de interés, ¿sí? O sea, y es fácil. Por ejemplo, yo no podría justificar en sistemas que voy a preparar a mis alumnos para una maestría porque no tenemos maestría, entonces pues no tiene sentido. Entonces, normalmente los grupos de interés mínimos en todos los programas tienen que ser los empleadores y los egresados. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos los maestros también son grupos de interés, ¿eh? O sea, por decir, hay instituciones donde los docentes, junto con los alumnos hacen muchos proyectos. Entonces, para ellos son un grupo de interés porque los alumnos ayudan a los proyectos de los profesores para que estos puedan después lograr sus perfiles deseables, sus investigaciones, etcétera. Entonces, los docentes se convierten en un grupo de interés y y también ocurre, porque les digo, me ha pasado, perdón, por el camión, nos ha pasado que o sea, de los grupos de interés, el detalle es que tienen que participar, ¿sí? O sea, tiene que haber minutas, como si fuera una academia, ¿no? O sea, reuniones cada 6 meses, tampoco se dice que vayan cada mes, pero sí reuniones cada cierto tiempo para que ellos opinen o para que ellos validen y digan, ay, pues el chavo realmente tiene las características que tú estás definiendo. Recuerden que lo que no se define no se puede validar o verificar. Y si no se puede verificar, no se puede corregir, no se puede hacer bien, ¿sí? Entonces tiene que haber actas, ¿no? Y tiene que haber, en las entrevistas se ve, ¿eh? Y preguntas y que las evidencias reflejan las necesidades de los grupos de interés. Por ejemplo, una narrativa que justifique la congruencia entre las necesidades de los grupos de interés y los objetivos educacionales. Les decía de ese lugar donde la violencia está medio pesada. Los empleadores muchas veces eran de fuera, ¿no? Eran de Ciudad de México y demás. Entonces, como que ellos decían, bueno, es que necesitamos que el chavo sea así, sea así, sea así. Entonces, por ejemplo, un objetivo educacional es de que en muchos lados están pidiendo que los ingenieros tengan la capacidad
de llevar proyectos, de hablar inglés, o sea, negociar en inglés, o sea, no nada más hablarlo. Hablarlo es lo mínimo. O sea, de que yo me pueda comunicar con el cliente y le pueda negociar proyectos, darle seguimiento a proyectos con grupos internacionales y demás, ¿no? Prácticamente la gran mayoría, excepto en las instituciones o sea, las instituciones privadas de mucho dinero, en todas las demás el inglés y demás es un objetivo educativo. O sea, el saberte comunicar en otro idioma es súper, súper importante. Y comunicarte en el más amplio sentido de la palabra, ¿eh? O sea, pero esto va cambiando. Ejemplos. En Aguascalientes, ellos quieren que los muchachos aprendan japonés porque está la Nissan. En Puebla quieren que aprendan alemán porque está la Volkswagen. Entonces, un objetivo educacional podría ser de que los muchachos aprendan a comunicarse y a convivir con gente y a negociar, a trabajar con gente de otras culturas. Por ejemplo, hay escuelas que no nada más están enseñando idiomas, están enseñando costumbres. Por ejemplo, están costumbres de los chinos, ¿no? O sea, y sí pasa, ¿no? A mí me tocó una vez un país asiático que te dice, llegas a la casa y te tienes que quitar los zapatos y la gente allá se comporta de tales maneras y bla, bla, bla. O sea, imagínate, vas a un país musulmán o algo así, pues, así como aquí en México que nos quedamos como bobos viendo a las muchachas, pues allá no se puede, ¿no? O sea, no nada más es el idioma, es las costumbres, la comida, wow, es horrible. Entonces, se evalúa si el PE corresponde a las necesidades, ¿sí? También tiene que ver con tendencias profesionales. Por ejemplo, ¿qué tendencias profesionales hay? Pues ya que todo se hace por computadora, o sea, ya todo se hace con software. Me tocó un caso donde, bueno, yo doy métodos numéricos y me encuentro un muchacho de eléctrica que estaba en una banca haciendo un proceso de Gauss a mano. Y no era de métodos, era de una materia de especialidad. Le digo, bueno, ¿y por qué no usas ya el software que usamos? O sea, ¿por qué no usas lo que vimos en la materia, no? Ya el software que te hace eso. Y me dice, es que el profesor quiere que ver todo a mano. Entonces, ustedes me pueden decir, sí, es que le desarrollas más sus capacidades y todo ese tipo de cosas. El problema es que cuando llega y los ponen a usar computadoras y le dicen, es que quiero que esto me lo tengas en media hora, pues no pueden, o sea, entonces hay que ver, bueno, hasta dónde, si está bien que hagan las cosas minuciosamente y hasta dónde hay que usar la tecnología, porque pues en el trabajo a veces te dicen, oye, te estoy pagando muy bien, entonces no puedo tenerte 2 horas haciendo algo que puedes hacer en 15 minutos. O sea, tienes que ir rápido, rápido, o sea, la presión es muy fuerte y así funcionan, ¿no? Entonces, tenemos que seguir eso. El estándar que nos dice algo bien importante, el concepto de pertinencia. Yo no niego que es importante, sobre todo en las universidades donde se pueden dar esos lujos de que creen letras hispánicas, obviamente, filosofía, todo ese tipo de cosas son importantes. Gracias, o sea, gracias a eso hay pensadores y todo ese tipo de cosas. Pero somos tecnológicos. Entonces, en nuestro caso, pues, nuestra misión pues es cosas aplicadas, o sea, cosas que vemos desde procesos industriales, cosas mecánicas, electrónicas. Entonces, pues nuestra misión no es pertinente, ¿no? Entonces dice, el PE debe contar con una revisión sistemática que dé respuestas a las necesidades. ¿Sí? Como les digo, yo mucho de esto lo veo en múltiples ángulos. O sea, yo digo, a ver, el caso, vamos por unos resultados, a unos análisis el jueves y me tienen ahí esperando como 20 minutos, casi media hora. Y me dice la química, me dice, es que se cayó el sistema. ¡Wow! Y dije, qué bueno, ojalá ya ni le pregunté, no, oiga, ¿y el que lo programó es del TEC o es de la Politécnica? Güey? Me dio pena, ¿no? Me dio pena porque dije, oye, pues, ¿cómo que se cae el sistema? O sea, qué vergüenza. Entonces, pues sí es eso, o sea, el que tú digas, te afecta como usuario. O sea, el hecho de que nuestros egresados no cumplan con lo que deben de hacer. Me afecta como papá, porque les digo, yo tengo un hijo en la carrera y tengo una hija que va a otra carrera, entonces me afecta como eso. Entonces yo también soy un grupo de interés, sí. Entonces me interesa que sea pertinente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo, nanotecnología es pertinente.
porque se está usando mucho y no ahorita, o sea, en los próximos, no sé, 30, 40 años. Entonces, tiene que ser congruente con la misión de la institución y la unidad académica. Sí, tiene que ser pertinente, ¿no? Y te dice el estándar, se ha definido un proceso sistemático. Sí. Cuando leemos esto y dice alguien, es que sí, lo hemos hecho y sí lo hacemos. Recuerden, estas palabritas son importantes. Sistemático. Sistemático no significa que lo hicimos una vez, como por ejemplo esto, ¿no? Hacemos este curso, terminamos el viernes, eh, Miguel me regaña y todo ese rollo y ya acabó. Punto. Sistemático significaría que, no sé, en 6 meses, un año, volvamos a revisar cómo vamos y en qué podemos mejorar. Sistemático significa que lleva un proceso, que lleva tiempos, cosas por el estilo. No es de una sola vez. Sí. Entonces, eso es importante porque cuando nos entregan evidencia, se saben que ya lo hicimos, ok, ya llenamos nuestros indicadores, hicimos nuestros atributos y ya. Les decimos, oigan, ¿y si lo revisan? Ah, no, pues no. O si lo revisamos. ¿Y es sistemático? No, bueno, y se quedan así, ¿no? Y dicen, no, es que implican cosas como periodicidad, y evidentemente debería de haber alguna evaluación interna por lo menos, y obviamente externa en el caso de la gente de los objetivos educacionales. Evaluación interna, los atributos de egreso. Los atributos de egreso son por nosotros. Nosotros definimos cómo sale el alumno, pero cómo se comporta afuera y qué alcanza afuera, tiene que ser la gente, el grupo de interés. O sea, ese es el que te dice, ¿sabes que estás bien o estás mal? O sea, ayer hablábamos sobre el término del gurú, ¿no? O sea, podemos decir, muchos de ustedes, y lo reconozco bastante, son bastante buenos en sus áreas, ¿no? Pero eso no significa que este, que lo que tú creas, sientas, concuerde con lo que quiere el empleador, ¿no? Porque, pues, digo, yo también me ha tocado estar del otro lado, de también tener gente, decir, híjole, pues, este chavo, pues, no la hace, ¿no? O sea, y me ha tocado, tengo compañeros que son, bueno, amigos que trabajan con los muchachos de servicio social o prácticas. Me acuerdo de uno que reclutó a 10, los tuvo un mes y los corrió a todos. Luego reclutó otros 10 y los volvió a correr. Y hasta la tercera grupo ya los empezó a ayudar porque de plano vio que no podía, ¿no? Entonces, es importante que nosotros cumplamos las... Recuerden que al final de cuentas, pues nuestros sueldos vienen de la gente que paga los impuestos. Entonces, tenemos una obligación moral de, este, de cumplir las necesidades, ¿no? Por lo que nos están pagando. Entonces dice, son definidos en forma clara y responden a las necesidades. Definido en forma clara, la única manera de comprobar eso es que lo validen varias personas. Y lo más normal es que el objetivo educacional se lo des a la gente de afuera y que te diga qué entendieron. Si entendieron lo mismo que tú, ya lo hiciste. Responder a las necesidades, de nuevo es lo mismo, o sea, la gente de afuera, el grupo de interés te tiene que decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo necesito gente que se sepa comunicar bien, o sea, que tenga ciertas habilidades. Casi siempre nos piden las famosas habilidades blandas, las power skills, y aparte de lo técnico. O sea, de lo técnico casi siempre nos dicen, los técnicos son muy buenos. O sea, saben programar, bueno, en mi caso, ¿no? Pues yo soy de sistemas y siempre evalúo los sistemas. Pero siempre te dicen, la parte técnica no hay bronca. O sea, la parte de que el fondo matemático, el fondo de básicas, el fondo de su área son buenos. Ah, pero aparte quiero esto, porque no me sirven así nada más. ¿Sí? Entonces tiene que haber una narrativa donde los grupos de interés de preferencia, firmado, justifiquen eso, ¿no? Pero esto también lo tenemos que hacer como academia de la carrera. Recuerden, esto es lo hace la academia de la carrera. O sea, cuando yo trabaje con los de mecatrónica, tengo que trabajar con esto. Con los de industrial, tengo que trabajar con esto. Con los de sistemas, tengo que trabajar con esto. ¿Sí?
Entonces tenemos que definir ese tipo de cosas. Bueno, deberíamos, espero que sí se haga. Supuestamente sí ya lo van a hacer. Los objetivos educacionales son difundidos al público. Generalmente ya todos son redes sociales y la web. Sí, o sea, tú entras y en teoría debería de haber ¿cómo se llama? Debería de expresarlos al público. Cananea. Déjenme ver, creo que el tecnológico de Cananea, por ejemplo, tenemos a sistemas. No, pero estos creo que son otras cosas. Digo que esta es la que evalué yo. Entonces aquí te dicen la retículo, los atributos de egreso, tienen que estar en la página web, los objetivos educacionales, el perfil. Digo, porque esto fue uno que evalué hace años. Entonces, esto tiene que ser público, ¿eh? Todavía está David, qué buena onda. Ok. Eso tiene que estar, ya todo se hace por la web, redes sociales, el periódico. Bueno, eso ya casi no se usa, pero esa es la evidencia, ¿eh? La evidencia de que sí es cierto, realmente lo estás difundiendo. Hay dos cosas importantes cuando nosotros leamos el estándar y nos digan formal y sistemático. Formal significa que hay papeles de por medio. O sea, hay oficios de las instancias, departamentos, subdirecciones, que avalan lo que estamos haciendo. Y sistemático es que se hace regularmente, o sea, y que se hace bajo el caso, nosotros, si hiciéramos una revisión sistemática de las materias o de los programas o de cómo, tendríamos que decir cada cuánto lo hacemos, o sea, decir, no sé, una vez al año se revisan los programas. Ok, es sistemático. Pues sigue un sistema, sigue un conjunto de reglas, fechas, etcétera. Sí. ¿Para qué? Para obtener y analizar la opinión, por ejemplo, en este caso de los egresados, ¿no? Que tiene que ver mucho con la pertinencia. O sea, decían nuestros egresados, oye, ¿realmente les sirvió lo que saben, les sirvió lo que vivieron o no? O sea, y a veces es terrible, ¿no? Nosotros nos quejábamos mucho, digo, nosotros los de sistemas en 1988, 89, de que las materias de física eran muy pesadas y que pues no nos servían. Y nos quejamos a la academia y todo el rollo, nos dijeron que no, obvio. Y en 1990 cambian la retícula, ¿no? Entonces así como que te quedas, wow, pues teníamos razón, ¿no? Entonces como si nos hubieran hecho caso, pues lástima, ¿no? Ya las siguientes retículas ya les quitaron todo eso. Entonces, no sé si fue también pertinencia o cosas por el estilo, pero eso lo lograron, ¿no? Entonces, tiene que haber estudios de seguimiento y análisis. Esta palabrita es muy bonita y es muy importante. Como les decía ayer con las tutorías, cuando se refiere a análisis, no se refiere a que me entreguen estadísticas, nada más. Se refiere a que, por ejemplo, yo le digo a los alumnos de estadística, a ver, ya sacamos el promedio, la desviación, la moda, los deciles, percentiles. ¿Qué te dicen? ¿Cómo es el grupo? El grupo es uniforme, el grupo es disperso, los valores de rango que te indican y así. Y a partir de eso, ¿qué conclusiones obtienes? Y luego, ¿qué sugerencias tienes? ¿Qué cambios? Si todo está perfecto, no hay nada, pues que síguele, ¿no? Pero si hay problemas, si hay cosas que hay que cambiar, pues cámbiale, ¿no? Y apóyate precisamente en los estudios que haces, ¿sí? En los estudios de egresados casi siempre nos entregan un montón de estadísticas, pero realmente como que no vemos así de que, oye, ¿realmente le estás haciendo caso? O sea, realmente el egresado no lo estás usando nada más para cumplir y ya. Digo, porque es la mayor parte de los casos, ¿eh? De nuevo, los procesos para analizar la opinión de los empleadores no es una encuestita y ya, no. Es realmente qué quieren, realmente qué necesitan. Y es bueno en las dos partes, ¿eh? Porque nosotros, veámoslo, somos un servicio. Entonces, o sea, viéndolo desde el punto de vista de servicio, es como, por ejemplo, cuando compran un auto. Un auto no nada más consiste en que ya compré el auto en la agencia y ya estuvo, no. Te ofrecen los servicios del mantenimiento, te ofrecen los servicios de que si se te poncha una llanta, si necesitas auxilio vial. Entonces, nosotros es lo mismo, o sea, el que digas, ok, ya terminó el egresado, ok, pero
pero realmente te está dando resultados o que hay que cambiarle. Y es al cliente, o sea, es esa mentalidad de servicio, ¿sí? Operan las necesidades del campo laboral para sustentar sus modificaciones, que digamos, ok, la materia fulana, cálculo, hay que cambiarle, pero ¿en base a qué? A lo que dijo el gurú. No, 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 no. A ver, hay que sentarse con la gente, con los objetivos educacionales, con los grupos de interés y decirles, ¿realmente necesitan más de esto o menos de esto? Sí, sí. Anexar procedimientos, estrategias que vencen las nuevas necesidades, algo que nos guste o no, las necesidades que tenemos ahora con los muchachos. Ayer estaba practicando con Castorena y decíamos, bueno, es que, por ejemplo, yo grabo la clase y les puse ahí la liga del, del video. Entonces, una nueva habilidad es la de que, oye, si yo no pude llegar a la clase o yo no pude estar por la razón que sea, pues me regreso y veo el video de nuevo. Con mis estudiantes es bien común que cuando tienen que hacer las prácticas, se van a los canales, a las listas de YouTube, donde están los videos de su carrera, de su materia, y vuelven a ver la clase, o sea, vuelven, ay, ¿qué quiso decir? Y a veces te contradicen, y tienes razón, ¿eh? Porque dicen, es que usted dijo y está en el video tal. Tienes razón. Entonces, eso es una nueva, yo creo que es una nueva habilidad, ¿no? De que regreses a ver los videos, los tutoriales, y ya no es de que si no lo caché en el momento, ya valió, ¿no? O sea, como la educación que tuvimos nosotros, ¿no? De que si en el momento, imagínate, llegabas medio dormido o sin ganas o estabas pensando en la novia, no sé, pero ya a las 2, 3 horas ya te despejabas, pues ya no podías porque ya valió, la clase ya la dio. Entonces son nuevas cosas, nuevas habilidades que pues hay que, y no nada más es para la escuela, es para todo, ¿eh? O sea, en el trabajo tarde o temprano va a pasar lo mismo. O sea, el jefe va a dejar instrucciones, las va a dejar grabadas y la gente las va a ver a la hora que pueda o que quiera, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, un objetivo educacional. El ingeniero tendrá una carrera exitosa en los campos relacionados con el área de especialidad, ¿sí? Entonces, tú defines como un objetivo, dice, ¿por qué este objetivo, te preguntas, es alcanzable, está claro y define una característica observable? Les decía, en los 90, la mayor parte de las universidades definían esta palabrita, éxito. ¡Wow! Todos así como que, yo quiero ser exitoso. Yo quiero ser así como salía en la tele, ser una estrella de... No, pues no, la verdad, esto está mal. Primero, ¿qué defines como esto? Segundo, ¿cómo lo puedes medir? Sí. Claro que puedes decir en campos relacionados con áreas de especialidad, agrícola, ambiental o bioprocesos, pero puede ser muy general, ¿no? O sea, muchas de estas cosas, por ejemplo, nosotros tenemos el objetivo educacional, que el muchacho, pueda desarrollar empresas, pero defines un indicador donde dices, con que alcancemos, no sé, un 50% o un 40% de nuestros egresados llegan a tener empresas. Entonces, eso ya es más medible. Ya puedes decir, ah, pues salieron 40 y de esos 40, 16 tienen empresas. Ah, ya le hicimos. O ser, no necesariamente tiene que ser en un año o dos, o sea, tú defines metas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con planeación. Dices, el primer año, pues igual nada más va a ser el 10%, el segundo año el 15%, el tercer año el 20%, y así para que en 10 años ya sea el 40%. Entonces, cuando defines un objetivo y también cuando defines un atributo, tiene que ser alcanzable, estar claro y definir una característica observable. Por ejemplo, esto de claramente escrito. Yo recuerdo que uno de los ejercicios que nos hacían para que redactáramos decentemente era se lo daban a otra persona.
Si la otra persona te lo entiende, pues ya lo hiciste, ¿no? Si la otra persona no te lo entiende, pues es que no está bien redactado, ¿no? O se lo das a varias, porque igual puede ser una persona que, ay, aunque le digan las cosas, no las quiere entender, ¿no? Pero bueno. Entonces dices, este, es un objetivo educacional que no describe los logros, no logra convencer al equipo de que son consistentes con las necesidades de los grupos de interés. O sea, realmente lo que quiere la gente con lo que quiere, imaginemos, regresando al caso, ¿no? Letras hispánicas. Pues igual es bonito, se oye bien padre, pero ¿cuántas empresas, cuántas instituciones, cuántas escuelas necesitan, o bueno, yo lo he visto en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, psicología, ¿no? Una vez una de mis sobrinas que fuimos a la graduación, eran cientos de ellas, ¿no? Y dices, a ver, en el campo laboral realmente necesita cientos de psicólogos cada año, o ya no, o sea, esta es la idea de la consistencia, ¿no? Las necesidades. Claro, les digo, la universidad funciona de una manera, nosotros no. Nosotros sí dices, voy a egresar, por ejemplo, un caso de algo bien curioso en nuestro contexto. Ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica necesita mucha gente, pero no hay la propaganda, no hay para que haya más personas, más muchachos, más candidatos en esa área. Y hay mucho trabajo. O sea, me dice un amigo que trabaja en esa área, que es egresado precisamente, dice, es que muchas veces los trabajos los tienen compañías que vienen de fuera, porque no hay suficiente gente. Entonces necesitamos convencer y aparte, pues cambiar la carrera para que realmente los muchachos sea más atractiva y que vean que es un trabajo, pues seguro, ¿no? Y bueno, los detalles, no se tiene un proceso documentado, sistemático y efectivo. ¿Sí? Documentado es fácil, que haya papeles oficiales. Una hojita con texto, pues no es algo formal, ¿no? Sistemático, como les digo, que sea cada cierto tiempo, que guarde un procedimiento y efectivo. Esa palabra es muy complicada. La única manera de revisar que algo sea efectivo es con hechos. O sea, ¿a qué me refiero con hechos? Por ejemplo, que de nuestros empleadores, la mayor parte de las encuestas nos digan que están súper contentos con nuestros egresados y que quieren más. Y sí hay casos, ¿eh? Muchos, pero me ha tocado un caso que me decía, nos encantaría tener 50 de esos cuates. Decimos, no, pues muy a fuerzas producen 8. Entonces, pues no, no. O sea, sí es un proceso efectivo porque está generando buenos estudiantes, pero tiene un problema de que no genera los suficientes. Entonces ahí habría la cuestión de cómo se evalúa, ¿no? De que dices efectivo es que salgan bien y que salgan los que deben de salir. Sí, eso es complicado. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, el objetivo educacional. Los egresados se mantienen actualizados para asegurar la pertinencia y relevancia. Si se fijan, esto es un objetivo educacional porque es a cierto tiempo. Y es algo que nos falta mucho, ¿eh? O sea, la educación, lo que le llaman la extensión, o sea, el hecho de que digas, oye, pues regresa para que te demos cursos de actualización, ¿no? No nada más sobre paquetería, ¿no? Sino sobre, por ejemplo, nuevas tendencias en computación, por ejemplo, nuevas tendencias en seguridad informática, en ciencia de los datos, en en, en bioinformática, no sé. O sea, debería de ser un objetivo educacional decirle a los chavos que se tienen que seguir actualizando, ¿no? Haciendo maestrías, especialidades, no sé. Luego, criterio de desempeño. Los egresados toman cursos de actualización. Esto se puede medir. Por ejemplo, ¿cuántos cursos de actualización diste? ¿Cuántos egresados, qué porcentaje de tus egresados los tomaron? ¿Sí? Por decir algo que en lo personal yo creo que falta muchísimo y que yo se lo he dicho a mis estudiantes, es que nos faltan, y me falta a mí,
cursos sobre modelado. Todos los ingenieros deberíamos de tomar cursos de modelado matemático. Todos, porque no, bueno, yo no. O sea, pasar de una situación real, o sea, un sistema de producción, un control de línea, cosas por el estilo, a una función matemática, a un sistema de ecuaciones, la verdad, así como que se pierde uno. Y aunque, por ejemplo, como en materias como métodos numéricos, que utilizas ajustes de curvas y cosas por el estilo, falta como que algo más sustancioso, ¿no? Pero bueno, eso es algo que si no viene en la retícula, pues deberíamos de dárselos como cursos de actualización. En este caso, la descripción del indicador es el porcentaje de egresados que toman al menos un curso de actualización. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el objetivo educacional, lo que queremos de nuestros estudiantes a cierto plazo, el criterio de desempeño. Los muchachos toman cursos y el indicador, ¿qué porcentaje? ¿Sí? Y yo creo que es importante porque lo medible, el indicador, te debería decir, bueno, pongamos un caso. Yo digo, a ver, cálculo. Y digo, a ver, mi criterio de desempeño es que sepan resolver sistemas de derivadas, cálculo, aplicaciones. Y que digas como un indicador, bueno, pues ¿cuál es la calificación mínima que tienen que alcanzar para que, o sea, o los requerimientos mínimos? O sea, bueno, todos sabemos de 70, ¿no? Pero, pero no en términos nada más de la calificación, sino de que qué habilidades realmente adquirió. O sea, si el muchacho, por ejemplo, va a ir a la maestría, entonces digas, pues sabes que el muchacho debería de haber tenido mínimo una calificación de 85, 90, ¿no? O sea, para que pueda llegar a la maestría, porque a la maestría le van a pedir pues, ciertas cosas. Entonces, en el indicador también lo puedes definir tú dependiendo del grupo de interés para el que va. O sea, recordemos que muchos de nuestros egresados no van o sea, no aplican toda la parte matemática porque van a desempeñar cosas administrativas, ¿no? Entonces, hay que decir, bueno, es que ellos que necesitan, los que van a la maestría, sobre todo maestrías en ciencias, que necesitan y así. O sea, el indicador debería de darte los porcentajes también, suponiendo que se puede evaluar, ¿no? Otro ejemplo. Objetivo educacional. Los egresados diseñan obras de ingeniería civil, dando respuesta a las necesidades de los usuarios y atendiendo las normas técnicas y ambientales. ¿Por qué esto no lo puedes tener como atributo de egreso? Pues porque cuando sales no vas a diseñar algo así. O sea, cuando sales como ayudante o vas a aprender, o sea, digo, a todos nos tocó, ¿no? Bueno, a mí me tocó, ¿no? Que yo salí y hacía sistemas y me equivocaba. Ay, me equivoqué varias veces. Entonces, pues es la experiencia lo que te ayuda un montón, a que llegues a esto, ¿no? Esto no lo logras a la primera, o sea, toma tiempo. El atributo de egreso, bueno, el criterio de desempeño de eso es, los egresados en el diseño incorporan la totalidad de las necesidades del usuario y respetan las normas. Y el indicador es qué porcentaje satisfacen totalmente el diseño. O sea, qué porcentaje de todos ellos logran eh, hay muchas cosas que es importante medir, y lo hemos visto mucho, de que nuestros egresados muchas veces me ha tocado, gente muy inteligente, que al final termina la carrera y dice, ¿sabes qué? Lo mío no era sistemas, era vender. Y vamos, yo tengo una amiga que tiene como 4 o 5 tiendas de ropa y no hace sistemas, ¿eh? Y es muy inteligente, terminó la carrera, pero pues no. No. Entonces el indicador te indica porcentajes, ¿no? O sea, gente que aunque tú como institución buscaras pues, que todos, pues es muy raro. Pero entonces el indicador te dice precisamente eso, o sea, o es tu meta de que digas, bueno, de todos, ¿cuántos espero que logren esto? ¿Sí? Porque igual, y me ha tocado muchachos muy, muy talentosos que no terminan como ingenieros, terminan dando clases porque les gusta. O sea, por el simple razón, o porque su papá trabajaba en eso, no sé. Entonces el porcentaje pues te ayuda a eso, a de que digas cumplo o no cumplo. Es que es importante que tengas algo medible. Siempre es,
O sea, yo no puedo decir, Mundo es un buen maestro. Bueno, ¿y cómo lo mido? O sea, ¿en base a qué indicadores? ¿En base a qué porcentajes? ¿A partir de qué porcentaje ya eres bueno? ¿Y a partir de qué porcentaje ya eres malo? ¿Estamos? O sea, ¿y a partir de qué criterios y todo ese tipo de rollo, ¿no? O sea, entonces, de nuevo, aquí todos los egresados desarrollan una expertise en las áreas de la ingeniería civil involucrándose en un proceso. ¿Sí? Que esto es bastante amplio, ¿no? Pero bueno. Dice, el criterio de desempeño, hacen estudios de posgrado. Dice, bueno, ¿cuántos de todos estos estudiaron estudios de posgrado? Sí, esa es su manera de medirlos, ¿no? Y bueno, otro criterio, bueno, es que nos especialicemos, ¿no? Pero igual puede ser con un solo criterio de desempeño, pueden ser varios, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí te dice uno, que realicen un posgrado. Dos, que trabajen en compañías y que la misma compañía te especialice, ¿sí? O sea, yo tengo exalumnos que se han especializado en bancos, alumnos que se han especializado en compañías mineras, porque trabajan en eso. Entonces, eso también es una manera de generar cierta expertez en una subárea, ¿no? O sea, no son expertos en todo. O tengo compañeros que son expertos en servidores. O sea, ellos no trabajan con personas, trabajan con puras máquinas, entonces desarrollan una expertise en cierta área. Una puede ser con compañías, otros pueden ser con cursos de actualización. Si se fijan aquí, lo interesante es que tenemos el mismo objetivo educacional, pero lo podemos medir de diferentes maneras. O sea, si yo tengo un objetivo educacional y y digo, a ver, de mis estudiantes, bueno, los que egresan, pues muchos van a la inicial. Yo recuerdo que una plática con algunos docentes decían, es que la industria y la industria y la industria. Y yo le decía, bueno, pero es que hay que ser más realistas, o sea, buena parte de nuestros estudiantes no van a la industria, van a ventas, van a escuelas, van al gobierno. Hay algunos de nuestros estudiantes que se meten en eso. O, y hay que tratar pues, de ver realmente cuál es nuestro grupo de interés y a qué vamos, o sea, cuál es nuestro objetivo. Entonces, por ejemplo, el hecho de que un estudiante no vaya a la industria, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo sí trabajé en la industria un poquito, unos un año, pero no significa que por eso fracasé. O sea, entré a otra área que sería pues, la parte de la maestría, del posgrados, ¿sí? Entonces, eso es importante, de que nosotros podemos tener varios criterios de desempeño y que con esos criterios de desempeño puedes decir, para estos subcasos cumplimos porque varios de nuestros estudiantes van a tal cosa, tales van a tal cosa y tales van a tal cosa. O sea, varios de nuestros estudiantes, por ejemplo, van a la iniciativa privada, van a la industria. San Luis es una ciudad industrial. Varios quizás vayan a la docencia, que tampoco es malo. Varios van a, a ser precisamente empresarios, emprendedores. Entonces, ustedes pueden hacer diferentes criterios de desempeño precisamente enfocados a las diferentes maneras en que puedes cumplir el objetivo educacional. ¿Sí? O sea, el objetivo educacional no necesariamente se toma de una sola manera, se puede cumplir de diferentes maneras y todas son válidas. Yo creo que alguien que estudia un posgrado y que se dedica a investigación cumplió los objetivos del programa. ¿Sí? O sea, ok. Entonces, se presentan por ejemplo, en este caso, bueno, es un ejemplo que nos daban de que tenemos que generar los objetivos educacionales y los grupos de interés. Sí. Entonces, bueno, estos ya son actividades que nos dejaron a nosotros. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita la primera de las cédulas. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? Que me digan alguien, bueno, ¿y cómo lo defino? O sea, obviamente el objetivo educacional tienes que platicarlo con la gente de afuera, pero algunos de ustedes supongo que tienen contactos
con egresados. Bueno, en mi caso yo tengo contactos con egresados y con empleadores, y que sí te dicen, ¿no? O sea, te dicen, a ver, es que el muchacho necesito que sepa planear, necesito que sepa inglés bien, o sea, que necesito que, así, o sea, como que de alguna manera sí, sí tienes alguna idea, no una, como dice ahí, no tengo una vinculación formal, eso sí no, ¿eh? O sea, que a veces un amigo me lo encuentro y me platica, o los egresados veo sus perfiles y eso, o sea, no hay un proceso formal, eso sí no. Pero de alguna manera, es una obligación de nosotros. Hay una obligación de nosotros de eso, de estar conectados. Primer pregunta, ¿alguna duda hasta aquí, compañeros? Más o menos queda claro. No sé, eh, una pregunta, mi pregunta es, ¿podrían alzar la mano quiénes de ustedes han tenido contacto con lo que podríamos llamar los grupos de interés, es decir, con egresados, con empleadores o gente que de alguna manera tiene interés en los programas del tecnológico? ¿Me podría alzar la mano? Wow, esperaba que alguien más, pero bueno. Bueno, es bueno hacerlo, ¿eh? Es bueno estar así, preguntar, decir, oye, ¿qué hay afuera? ¿Qué cosas necesitan? ¿En qué cosas estamos atrasados? O sea, nos ha ocurrido, una vez me tocó un exalumno que vino y dijo, oiga, pues, es que aquí están enseñando HTML 3 o 4 y ya estamos usando las 5 y las 6 allá afuera, ¿no? Así que cámbienle. Bueno, la cédula 3.1, que le llenan los departamentos de la carrera. Si se fijan en esta, metemos nada más las puras horas. O sea, por ejemplo, matemáticas discretas lleva 5 horas a la semana, cálculo vectorial pues lleva estas. Aquí si se fijan, esto no lo hace cada uno de nosotros, sino lo hace normalmente el jefe de departamento. Lo hacen por cada departamento. Y al final se supone que nosotros, o sea, nada más para que lo sepan, nosotros al final tenemos que revisar, por ejemplo, en la primera columna, que son las ciencias básicas. Las ciencias básicas, según el estándar, tiene que haber más de 800 horas. Entonces, por ejemplo, para este programa de sistemas, que no es el de aquí, aclarando, cumplen 832, lo cual es lo más común, ¿eh? Dirección general ya todas las retículas la revisaron. Entonces, eso no es algo de lo que tengamos que preocuparnos. En algunos casos sí, en algunos casos sí ocurre. Pero aquí lo que se me hace muy interesante y que yo creo que es importante para todos, si se fijan los porcentajes y vemos las columnas de arriba, que son lo que nos indican, pues ciencias básicas es de la que ocupa más, ¿no? O sea, de las áreas que tiene que cubrirse un programa, somos de las que más ocupamos, ¿no? Ciencias de la ingeniería, o sea, por ejemplo, son ciertas cosas, por ejemplo, teoría de la computación, es una ciencia de la ingeniería, etcétera. Ingeniería aplicada, o sea, ya que haces las cosas, diseño de ingeniería, que haces prototipos, ciencias y humanidades, que aquí desarrollamos 7.1, y hay un problema fuerte en esto, en la gran mayoría de los empleadores que me ha tocado entrevistar, te piden mucho, mucho que a veces yo creo que ya no nos corresponde, pero bueno, es uno, que el muchacho sea empático, o sea, que el muchacho se sepa relacionar, o sea, porque dicen, es que de plano llegan y se encierran en su mundo. Y dos, en la parte de administrativas, que bueno, eso sí, doy el curso a ellos, ya lo veré, 5.7, piden mucho, mucho, mucho bueno, se podría dar como extensión, o sea, como materias no dentro de la currícula, sino como materias fuera de la currícula, que les enseñemos a llevar un proyecto, a administrar, llevar tiempo, supervisión, planificación, etcétera. Eso.
Y de hecho yo creo que incluso nosotros, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahorita el hecho de que muchos de nosotros hayamos estado en la administración, Laura, Octavio, Rebeca, todos ellos, si hubiera sido muy útil que varias materias de estas, de las de económico administrativo, hubiéramos llevado un poquito más, ¿sí? O por lo menos que nos dieran cursos después, ¿no? O sea, siempre es bueno y yo creo que esta pues te da una idea de que profesionalmente, si se fijan, pues sí, la mayor parte son áreas de que te preparan como, como profesionista, como ingeniero, más bien la parte teórica, ¿no? La parte técnica, es la palabra más correcta, la parte técnica, pero esta parte la estamos como que está un poquito descuidada, ¿no? Entonces, los cursos complementarios, todo ese tipo de cosas. Digo, eso no lo llenan ustedes, pero sí es importante. Luego, en la célula, esta parte, en esta cédula se supone, ahorita como están las cosas, normalmente la academia de especialidad es la que llena esta cédula, no la llenamos todos, que en lo particular yo creo que está mal, ¿sí? Yo creo que está mal porque el, es- el hecho de que no participemos en esta parte, en esto lo que se hace es un mapeo de los objetivos educacionales con los atributos de egreso. Entonces, ellos te ponen, dice, por ejemplo, esta carrera, Ingeniería Agroindustrial, un objetivo educacional, intervenir en procesos productivos mediante la práctica relacionada. Y te dice como atributo de egreso, ¿qué es lo que debe tener el chavo cuando egresa? Debe de poder evaluar sistemas, considerando aspectos de su factibilidad y sustentabilidad. Eso significa que las materias, tiene que haber materias, que vamos a ver más adelante, tiene que haber materias donde tú le enseñes a evaluar cosas que sean factibles y que le enseñes a ver cosas que también sean sustentables, ¿no? Y bueno, en esta lo que se intenta es de que debe de estar todo cubierto, ¿sí? Es decir, todo esto de acá arriba tiene que tener una contraparte en los atributos de egreso, ¿sí? De tal manera que tú puedas justificar que tus objetivos educacionales se cumplen. Es decir, lo que tenemos aquí. O sea, que yo puedo tener esto y que tengo atributos que me sustentan o que son la base para lograr hacer esto. Es decir, yo egreso en 1990. Si a mí no me hubieran enseñado a programar, no me hubieran enseñado los conceptos de sistemas, yo no hubiera podido desarrollar las cosas que hice en la Facultad de Ingeniería. O sea, tiene que haber una concordancia, un mapeo entre lo que me dieron aquí contra lo que yo desarrollé afuera. E igual, si las materias, por ejemplo, matemáticas discretas, ingeniería de software, que yo llevo en la carrera aquí, me sirvieron como base cuando yo hice la maestría, ¿sí? Que en este caso las maestrías podrían ser un grupo de interés, o sea, lo que es con lo que yo egreso me sirve para cumplir este objetivo educacional, ¿sí? Entonces, en esta cédula, en la, esta no es la cédula, no, estas son otras cosas. Voy cerrando, porque después hablo muchas cosas. Ya, ok. Entonces, en esta cédula lo que tratamos de decir es cómo objetivo educacional se cumple a partir de a partir de los atributos de egreso. O sea, es decir, para llegar a esto, tuviste que, se basa en que cumplas esto, esto y esto. Muchas veces, cuando nosotros vemos que algo está mal hecho, es lo que le llamamos las supermaterias, es decir, todos los atributos impactan sobre todos los objetivos. Entonces nos damos cuenta que estuvo mal. Sí, o sea, cuando vemos que esto está demasiado lleno,
nos damos cuenta que no hubo un análisis, que llenaron por llenar, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado que en todo este tipo de cosas se aprecia, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí te dice, un atributo de egreso, conoce y aplica un segundo idioma. ¿Por qué es un atributo de egreso? Porque es algo que nosotros podemos medir cuando termina. En el caso del tecnológico, pues son con los TOEIC, ¿no? Con los exámenes que les aplicamos, que tienen que tener un determinado, un indicador de desempeño. Y eso impacta sobre el objetivo ejercer liderazgo, innovación y desarrollo tecnológico, ¿sí? O sea, no impacta sobre todo, pero sí apoya eso, ¿sí? Este, mucho de esto es importante, que todo tiene que tener una concordancia, sobre todo para que te pongas a pensar de que en qué impacta lo que yo hago. O sea, si yo no hago bien mi trabajo, caso, por ejemplo, los que damos estadística, lo que hemos dado estadística para industrial, si nosotros no damos bien estadística, cuando lleguen a la siguiente, pues les va a impactar y mucho, sí, porque ellos llevan muchas materias de ese tronco, ¿no? Lo mismo va a pasar con los que dan, no sé, otras materias. Entonces, es algo que tenemos que tener relacionado, ¿sí? O sea, al final de cuentas, ¿qué queremos o qué tenemos que hacer? Definir estos atributos de egreso. Todos, obviamente que no. Nosotros como academia de básicas, este, nosotros no nos metemos con todos, obviamente. Y lo mismo pasa con la gente de, ¿cómo se llama? De especialidad. La gente de especialidad no debería de definirlos todos. Debería de definir solamente algunos. ¿Les late que les dé unos 10 minutos mientras descansan un poco y regresamos ya para la segunda parte? Sí, Marceleño, está bien. ¿Cómo? De acuerdo, Toño. ¿Te ¿De parece bien? acuerdo? Ok, Sí, de hasta aquí acuerdo. alguna pregunta. ¿Todo queda claro, Leti? Yolanda. Y todo claro, nada ¿Una más cosa que que haya iba a dicho comentar mal? eso. ¿Sí? No, iba a comentar eso que decías, que luego, bueno, me ha pasado que nos emocionamos con los criterios de desempeño y luego a la hora de demostrar, No, está es de donde uno se locos. complica. Exactamente. Escupes al Entonces, cielo. sí, exactamente. Entonces, es mejor, pues, bueno, aquí en el caso de nosotros de básicas, a lo mejor el criterio nada más es el 1, donde son habilidades matemáticas, perdón, el atributo, y el criterio nada más sería a lo mejor el primero y el nivel intermedio, el nivel básico, ¿no? Sí, tiene 3 niveles. Creo que es Tiene intermedio, ¿no? el Sí, introductorio, el medio y el el avanzado. introductorio, perdón. Sí, que sea Sí. introductorio a lo mejor. Sí, Entonces sería ahorita eso. lo discutimos. Sí, sí, ahorita precisamente por eso quiero que se vayan a tomar su cafecito o al baño y nos vemos en 10 minutos. ¿Les late? Porque la siguiente parte sí es muy importante. ¿Sí? Bien. Entonces, les late, nos vemos a las 10:50. ¿Va? Sí, Marceleño. Ok, está Ok, bien. nos vemos en 10 minutos. Gracias. Está bien.